Oración es alimento.
bendiga, amados hermanos. Ha llegado el momento de dar nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Y quiero compartir este bello versículo de Mateo 6:33 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de la aplicación de Venmo o a través del P.O. Box de la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar a nuestra secretaria Elizabeth González. Amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y sigamos poniendo nuestra mirada en nuestro autor y consumador, Cristo Jesús. Sigamos con nuestro servicio. Buenas noches, iglesia. Qué gusto me da verles nuevamente. Digo por la fe, porque ustedes son los que me ven a mí. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para llegar a sus medios, a sus casas, a donde usted se encuentra, para poder compartir con ustedes
la palabra del Señor. Y en este caso estaremos continuando con los estudios bíblicos. Y el estudio de esta noche está basado en Josué capítulo 1. Para esto, iglesia, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos ayude mientras estudiamos la palabra del Señor. Si me permite hacer una breve oración, estaremos orando y pidiéndole al Señor de que nos ayude para entender su palabra. Oremos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de venir ante tu presencia divina y así, Señor, poder llegar a cada uno de mis hermanos donde ellos se encuentran. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, yo te adoro, te alabo y te bendigo y te doy honor y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Padre, derrama tu bendición sobre esta congregación y sobre todas aquellas personas que también, oh Dios mío, han tenido a bien sintonizarnos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias. A ti la honra y la gloria para siempre. Amén. Así, iglesia, estamos nuevamente delante de ustedes a través de estos medios sociales. Todavía no abrimos nuestra iglesia, pero les estaremos avisando lo más pronto posible cuando tengamos más datos de cuándo nosotros estaremos abriendo las puertas. Pero con la ayuda de Dios esperamos que pronto. Así, iglesia, en esta noche estaré hablando respecto al capítulo 1 de Josué. Y el tema para esta noche es preparándonos para la conquista. Preparándonos para la conquista. En primer lugar, debemos de entender que el pueblo se estaba preparando para algo grande, y era la conquista de Canaán. Yo creo que usted y yo y todos alrededor del mundo, aquellos que somos parte del reino de Dios, siempre tenemos en mente que Dios tiene algo mejor que lo que tenemos. Recuérdense que en el Señor lo mejor está por venir. Entonces, así estaba Josué y toda la congregación de los hijos de Israel, que ellos estaban con expectación de que iba a pasar algo grande. Ya sabían ellos, a través de los labios de Moisés, antes de que él falleciera, de que Dios estaba con ellos y que ya muy pronto las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob se iban a cumplir en ellos. Y si usted se recuerda un poco, estuvimos hablando en uno de los estudios previos que Dios ya había dado herencia a 3 tribus y podemos ver que esas tribus ya tenían su parte que Dios les había dado antes de cruzar el Jordán. Pero los líderes de esas tribus también se habían unido para estar con todos los guerreros de Israel, con las demás tribus, para poder así llegar para hacer el soporte y la fuerza que ellos necesitaban para conquistar la tierra prometida, y luego después, por supuesto, regresarían para estar en las tierras que Dios ya le había dado por herencia. Voy a leer en esta noche el capítulo 1 de Josué. No es muy largo, un capítulo corto, y quisiera compartirlo para que entendamos y tengamos un cuadro, un panorama bíblico de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Capítulo 1 de Josué. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano, el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que estés preparado en todas las cosas que emprendas. Nuevamente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca más se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, un versículo clave en este estudio, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El versículo 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. A vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová esté contigo, como estuvo con Moisés. Y el último versículo dice: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Entonces vemos el capítulo 1 de Josué y podemos ver que más bien este capítulo es la preparación para la conquista. En primer lugar, vemos en el capítulo 1 y versículo 1 que Dios habla con Josué. Y quiero leer el texto y dice de esta manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, diciendo. En otras palabras, vemos que en primer lugar Dios habla con Josué. Y esto nos da a entender de que Josué fue elegido como el gran sucesor de Moisés. No era cosa fácil estar en los zapatos de Moisés, pero más que eso, creemos que no era tanto Moisés y no era tanto el liderazgo de Moisés, sino el poder de Dios que respaldaba y se manifestaba en el ministerio de Moisés. Entonces, vemos que de la misma forma y de la misma manera, Dios había prometido también respaldar el ministerio y el liderazgo de Josué. Entonces podemos ver en este versículo 1 que dice que Dios habló a Josué. Qué bonito. Verdaderamente, si Dios habló con Josué, es porque este hombre tenía una comunión muy directa, una comunión muy constante con Dios.
Desde antes que Moisés muriera, la Biblia nos dice que Josué siempre estuvo cerca de Moisés y Josué fue el servidor de Moisés antes de llegar a ser un gran líder en Israel. Y este hombre de Dios ahora le toca llevar, por así decirlo, la antorcha, porque a él le fue entregada la antorcha de parte de Dios por medio de Moisés. Cuando Moisés puso sus manos sobre él, estaba obedeciendo a la voz de Dios, porque Dios le dice, ora por él y pon tus manos sobre él, para que la gracia que tú tienes también él la tenga. Y por supuesto sabemos que esta transición de liderazgo era un producto del mandato y de lo que Dios había ya de antemano dicho a Moisés que lo hiciera. Entonces vemos el versículo 2 que dice, mi siervo Moisés ha muerto. Qué hermosa palabra. El Señor dice, mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, nunca vemos a un Moisés vanagloriándose, a un Moisés echándose, por así decirlo, porras a él mismo, sino esperando que sea Dios el que lo alabe, el que lo exalte. Y en este caso, Dios reconoce a Moisés como su siervo. Qué hermoso poder llegar a ese punto donde Dios, no nosotros mismos, ni otras personas, pero Dios diga, tú eres mi siervo. Y eso nos da a entender que ese era el caso de Moisés. Moisés es reconocido como el siervo de Jehová. Por eso dice, mi siervo Moisés ha muerto, ha fallecido. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, el Señor le da ese empuje, le da ese ánimo, le da ese mandato a a Josué, y le dice, ahora pues, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Acuérdense que estaban a punto de cruzar la Transjordania, o sea, el cruce del Jordán, estar al otro lado, a la tierra prometida. Pero el Señor le dice, levántate, en otras palabras, agarra ánimo, ponte fuerte, firme, ten fe, y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo de Israel. Cruzar el Jordán no era algo fácil, especialmente llevando a mujeres, niños, todos los pequeñitos y los animales y todas las pertenencias que ellos tenían. Cruzar el Jordán era un reto muy grande. No me voy a meter a ese tema en este momento, pero ellos tenían que cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Así que el obstáculo del Jordán, el Señor le dice, crúcenlo. Y si Dios nos dice, hazlo, el Señor nos dice, marcha, el Señor nos dice, sigue adelante, es porque Él te va a respaldar. Y en este caso, el Señor estaba diciéndole a Josué que lo hiciera, porque el respaldo de Él estaba en todo momento, no solamente con Josué y con los guerreros, pero también con el pueblo de Israel. Y el Señor le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestros pies, todo lugar, toda tierra que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Amén. Era la promesa que ya habían recibido los patriarcas y ahora la estaba recibiendo Josué y el pueblo de Israel, que ellos iban a caminar en una tierra que por fe era la tierra que iban a recibir como herencia del pueblo de Israel. Y si Dios nos dice que es nuestro, y si Dios nos dice que la aceptemos, pues debemos de aceptar las promesas de Dios, cualquiera que sea. Pero en este caso, ellos estaban aceptando que iban a entrar, iban a conquistar, iban a ganar las batallas para obtener la tierra que fluía leche y miel. Ahora veamos el versículo 4 que dice,
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verdaderamente desde el desierto hasta el gran río Éufrates, que es llegando hasta los límites que hoy en día sería Irak, era un territorio muy grande que el Señor les estaba prometiendo, y todo dependía de la fe y de la entrega que ellos tuvieran al Señor. Entonces, luego dice toda la tierra de los heteos hasta el gran mar. El gran mar sería el mar Mediterráneo, que ellos en el tiempo no solamente del Antiguo Testamento, pero en el tiempo de Jesús se conocía como el gran mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Debemos de recordar que el mar Mediterráneo estaba al oriente, como quien dice, el continente europeo y parte de África estaban apuntando hacia el occidente, hacia donde se pone el sol. Y el oriente, por supuesto, es donde nace el sol. Y el Señor está hablándoles de los límites, del territorio que ellos estarían tomando. Ahora bien, el versículo 5 nos dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa escuchar de parte de Dios. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. En otras palabras, no te dejaré ni te desampararé. Si nos metemos un poquito dentro del mensaje de este texto, diríamos que el Señor estuvo con Moisés guardándolo, respaldándolo y llevando a cabo grandes milagros y grandes portentos, no solamente en Egipto, pero también en el desierto, hasta el punto en que Él muere en el monte Nebo, o sea, en el Pisga, que es el monte también, monte Nebo. Entonces, hasta ahí el Señor se manifiesta con gran poder en la vida y el ministerio de Moisés, y eso nos da a entender que Dios verdaderamente sí respaldó grandemente a Moisés. Pero lo que Josué está oyendo en este momento es que de la manera en que Dios se manifestó y que Dios estuvo con Moisés, así va a estar también con él. Esto era una reafirmación a lo que el Señor ya le había dicho en diferentes ocasiones. Era una reafirmación a las promesas que Él ya le había dado, no solamente a Moisés, pero también a Él, que era su sucesor. El Señor le dice: no te dejaré ni te desampararé. Por supuesto, para esto tenemos que ver que se requería una entrega, se requería una dedicación, una comunión íntima con el Señor. Porque el Señor, acuérdate de esto, iglesia, el Señor respalda o el Señor honra a aquellos que le honran. El Señor no va a honrar a aquellos que no le honran. Si tú eres un hombre fiel, una mujer fiel de Dios, una sierva fiel, un siervo fiel de Dios, Dios te va a respaldar donde quiera que vayas. Dios te va a respaldar donde quiera que vivas. Dios te va a respaldar donde quiera que estés. Porque tú no estás sirviendo a un hombre, ni geográficamente. Dios tiene límites, porque Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnipresente. Entonces, iglesia, el Señor estaba, en otras palabras, diciéndole a Josué que no lo iba a desamparar y que Él iba a estar en todo momento y en todo instante con Él, donde quiera que Él fuera, pero el requisito era que Él estuviera cerca de Él y no se apartara del refugio eterno, de las manos y de la misericordia divina de Dios, sino que permaneciera con Él en todo momento para tener su santa protección. El versículo 6 continúa diciendo: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres
que le daría a ellos. En otras palabras, vemos que vuelve el Señor a decirle a Moisés que le daría esa tierra. Pero al principio del versículo dice, esfuérzate, y luego dice, sé valiente. Hay dos palabras aquí claves, que es esfuérzate y sé valiente. Cuando hablamos de esforzarnos, debemos de entender que esforzarse es la facultad de hacer un esfuerzo físico o moral con un determinado fin, y más bien es hacer más allá de lo que acostumbramos a hacer. Eso es lo que la definición de esfuerzo, hacer más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, un joven está estudiando y este joven quiere graduarse ya sea de la universidad, del colegio, de la high school o etcétera, de alguna, nivel escolar. El joven, para poder pasar bien los grados y para poder alcanzar su meta de graduarse, tiene que esforzarse. En otras palabras, si él está acostumbrado a hacer algo, tiene que hacer un poco más para salir adelante con su meta, con sus logros y con lo que él tiene en mente alcanzar. Y en este caso el Señor le dice a Josué, mira que te esfuerces y seas valiente. Amén. Entonces, esfuérzate, haz más de lo que estás acostumbrado a hacer, porque lo que te espera no es cosa fácil. Lo que te espera es algo que se requiere esfuerzo. No solamente físico, no solamente un esfuerzo de mostrar la hombría o la fuerza humana, pero un esfuerzo para hacer también la voluntad de Dios. Y esto lo comprenderemos en los siguientes versículos. Pero en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y el versículo 7 nuevamente dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, vuelvo a repetir la frase, esfuérzate y sé muy valiente. Aquí ya no dice valiente, sino muy valiente. Y luego dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, iglesia, el Señor le está diciendo a Josué que se debería de esforzar y ser valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo de Dios Moisés le había mandado. Luego le dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra siniestra es la palabra diestra quiere decir derecha y la palabra siniestra quiere decir izquierda. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y esto nos da a entender que para hacer la voluntad de Dios hay que esforzarse. Nadie que quiera ser un verdadero cristiano puede hacerlo de una manera, como dicen en México, floja, o de una manera, como acostumbramos a decir, haragana, o de una forma que usted dice, si quiero lo hago y si no, no lo hago. No. Usted tiene que esforzarse en el camino de Dios. Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y así es, iglesia, para servir al Señor hay que ser valientes. Solamente los cobardes se apartan del camino de Dios. Acuérdate de esto. Cristo mismo nos dio ejemplo. Él fue nuestro gran mentor de la valentía que debemos de tener para hacer la voluntad de Dios. Y no solamente Cristo, vemos el ejemplo de los apóstoles. Si leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta la vida de Pablo y de los demás apóstoles, como ellos valientemente predicaron el Evangelio sin importar las circunstancias adversas que venían sobre ellos. Entonces, iglesia, para servir al Señor, para levantar en alto el nombre de Cristo,
para cumplir la palabra de Dios, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Yo creo que el Señor nos habla en esta noche para que nos esforcemos y seamos valientes para hacer la santa y bendita voluntad de Dios, para ser un verdadero cristiano y rechazar las tentaciones y rechazar las ofertas que el diablo y el mundo nos ofrecen. Tenemos que ser valientes. Si eres débil, vas a sucumbir, vas a caer, vas a flaquear ante la tentación que el diablo está poniendo delante de ti. Hay personas que dicen, no, para ser cristiano y sufrir, mejor no. Pero yo prefiero sufrir en esta tierra, pasar las pruebas que tenga que pasar, pero gozar por toda la eternidad. Amén. Las pruebas van a venir, son parte de la vida. Lo único que hacen las pruebas en nuestras vidas, nos hacen más fuertes, nos ayudan a subir de nivel espiritual. Iglesia, no podemos sucumbir ante las pruebas, ante las dificultades. El Señor está diciendo a Josué y nos dice a todos nosotros, esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Y eso es para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo de Dios Moisés había mandado a Josué, pero ahora podemos decir la palabra de Dios totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis, el libro de los libros, la palabra del Señor, esos 66 libros inspirados por Dios son la palabra del Señor. Entonces, el versículo 7 dice que si Josué cuidaba de hacer conforme a la ley de Dios, dice que todo lo que él hiciera iba a ser prosperado. Y dice textualmente, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Salmo 1 nos da algo muy hermoso que es bien paralelo a este versículo 7 del capítulo 1 de Josué. Y dice que el hombre justo, porque el Salmo 1 habla de la vida del justo, y dice que todo lo que hace prosperará. Ven, todo, nuevamente, lo que hace prosperará. Ahora veamos el versículo subsiguiente, que es el versículo 8. El Señor le sigue dando esa instrucción a Josué y le sigue aconsejando, nunca te apartes o nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente. Amén. Todo nos va a salir bien. Nos repite. Amén. Que si amamos al Señor y ponemos todo en las manos del Señor, nuestros planes, nuestros deseos, lo que queremos hacer, lo que queremos llevar a cabo, lo ponemos primero en las manos de Dios, pedimos la bendición del Señor. Y si hubiese algo que no fuese la voluntad de Dios, el Señor nos va a enseñar o el Señor nos va a mostrar su santa voluntad. Ahora bien, el versículo 9, al principio dije, y vuelvo a reiterar que el versículo 9 es un versículo clave, porque el Señor le dice a Moisés, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Voy a repetir este versículo porque es el versículo principal, versículo clave de este capítulo. Mira, dice el Señor, que te mando, y lo estamos aplicando, bueno, en este caso a Moisés, pero también apliquémoslo a nosotros mismos en esta noche, iglesia. El Señor nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vemos que la palabra del Señor nos habla de una manera sabia y repite de muchas maneras, la palabra esfuérzate y sé valiente. Y aquí lo vemos en este capítulo
Y realmente lo que yo puedo ver es de que el Señor está tratando de darnos un mensaje, que el cristiano debe ser una persona esforzada y valiente. Valiente en el sentido de no amedrentarse, valiente en el sentido de hacerle frente a cualquier situación. Recuérdate, tú y yo no podemos, pero si traemos todo a Cristo en oración, Él va a enviar sus ángeles, Él va a enviar su ayuda, Él va a enviar su protección y su respaldo para que tú y yo no caigamos. Recuérdate que el Señor no nos va a dejar y no nos va a desamparar. De hecho, el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 46, 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Como podemos ver que esta frase, esfuérzate y sé valiente, se repite muchas veces en este capítulo 1. Y el Señor le dice a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si tú te recuerdas, iglesia, que también hay un versículo que es bien paralelo a este versículo 9 del capítulo 1 de Josué, es Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la mano derecha de mi justicia, o sea, con la diestra de mi justicia. Y en ese versículo dice: yo te esfuerzo. En otras palabras, yo te doy fuerzas, yo te doy el ánimo, el vigor que tú necesitas para seguir adelante. Amén. Aquí el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero en el capítulo 41 y versículo 10 de Isaías dice que Él nos va a dar fuerzas. Y lo dice también en el capítulo 40 de Isaías. Dice que como las águilas, amén, también recibiremos fuerzas. Amén. Entonces, el Señor sí que le estaba reafirmando a Josué que no estaba solo. Y le dice: no temas, porque el temor entra, iglesia. Somos humanos y a veces viene el temor y quiere traer temor a nuestras vidas. Y ¿por qué no decirlo? A veces ha venido. Pero cuando miramos y ponemos nuestra mirada en el cielo, recordamos el Salmo 121, versículo 1, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces podemos ver que no debemos de desmayar, no debemos de temer. El Señor le dice: no temas, no tengas miedo, porque lo que esperaba Josué y el pueblo de Israel no era fácil. El Señor le dice: no tengan miedo, no desmayen. Pero individualmente le dice: no temas de lo que espera y no desmayes. Al ver grandes ejércitos, al ver gente bien preparada para la guerra, al ver personas bélicamente muy preparadas, era para pensarlo dos veces para pelear contra ellos. El Señor, en otras palabras, le dice: como fui con Moisés, seré contigo. Así que si el Señor derrotó a los egipcios y a Og, y rey de, ¿verdad? A Og, rey de Basán, y también al otro rey que el Señor derrotó. El Señor les dio la victoria, iglesia. El Señor estaba con ellos y el Señor no los había dejado ni un solo momento. Entonces, Él estaba diciéndole de esta forma, de esta manera, que Él también iba a estar con ellos en esos momentos cuando tanto necesitaran poner en alto su fe, para no ver el enemigo, para no ver el obstáculo, para no ver lo que ellos estaban presenciando, sino ver más allá y ver la mano de Dios que estaba sobre ellos. Entonces, en el versículo 9 es un versículo muy clave para este capítulo. Y el versículo 10 dice que Josué tomó acción a lo que Dios le había dicho.
a lo que Dios le había mandado. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Eso es fe, iglesia. Eso es tener fe, porque lo que Dios nos dice, no solamente hay que oírlo, hay que creerlo y ponerlo en práctica. Amén. Hay un dicho muy famoso en Puerto Rico que dice: orando, dice, pero con el mazo, dando. Orando, pero con el mazo, dando. En otras palabras, nuestra fe tiene que tener acción también. Nuestra fe no es pasiva, iglesia, nuestra fe es activa. En otras palabras, lo que nosotros llamamos fe es caminar con Dios, vivir con Dios, actuar en Dios, porque eso es la fe, la que nos mueve y la que nos ayuda a continuar siguiendo y sirviendo al Señor hasta el día en que Él nos llame delante de su presencia o hasta el día en que sea su santa venida. Iglesia, el Señor verdaderamente está con nosotros. Amén. Y Josué le estaba diciendo al pueblo de Israel que iban a cruzar el Jordán y que para eso tenían que prepararse para ese viaje, tenían que preparar comida y por supuesto tenían que mentalmente y emocionalmente prepararse para tomar ese paso de fe, porque primero tenían que cruzar el Jordán. Pero Dios iba a hacer con ellos. El versículo 12 dice: también habló Josué a los rubenitas, escuche bien, a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés. 3 tribus: rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Los rubenitas, por supuesto, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y, en tercer lugar, la media tribu de Manasés. Porque recuérdense que Manasés y Efraín, que eran hermanos, hijos de José, ellos eran parte de las 12 tribus. Pero la media tribu de Manasés agarró su parte, agarró su herencia juntamente con la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Entonces, él habló con ellos porque ellos ya tenían su parte, ya tenían su herencia, por supuesto, antes de cruzar el Jordán. Y les dijo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, porque habían recibido la tierra de heredad o por herencia. Y dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Amén. Ustedes ya tienen su tierra, ya tienen su herencia. Rubén, tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya tienen su herencia. Ahora tienen que ayudar a sus hermanos al cruzar el Jordán y llegar y conquistar la tierra que falta por conquistar. Y el versículo 16 dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, ahí está la clave. Tenían que ir y ayudar a sus hermanos para luego volver a la herencia que ya habían recibido. Sería injusto si ellos, después de haber recibido su herencia, hubieran dejado solos a sus hermanos para que hicieran la conquista, cuando ellos necesitaban también darle el aporte de sus fuerzas, el aporte de su soporte y también ayudarlos en todas las áreas, bélicamente hablando, para poder conquistar lo que quedaba de la tierra
prometida. Y el versículo 16 dice, entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Vemos que obedientes eran, porque en realidad ellos sabían que era justo que así como las otras tribus habían ayudado o les habían ayudado a ganar la victoria y a tomar la herencia que ellos ya poseían, ahora era justo que ellos fueran y que también les ayudaran para conquistar las demás tierras y luego volverse a la tierra que ya tenían por heredad. Entonces, ellos le dijeron a Josué, iremos a donde quiera que nos mandes. Eso nos da a entender que actuaron en obediencia, y la palabra obediencia es algo muy hermoso porque nos habla de sometimiento. La obediencia nos habla de ser parte del plan de Dios, meternos al plan de Dios. Amén. Y ser personas atentos a lo que Dios manda y hacer conforme a lo que Él nos ha mandado. Entonces, el verso 17 dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así que obedeceremos a ti, solamente que Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Amén. Eso era lo que el pueblo quería ver, que Dios respaldara el ministerio de Josué. Cuando Dios te respalda, la gente lo va a ver. Cuando Dios está contigo, la gente lo va a poder contemplar. Y no es algo que uno tenga que aclamarse a uno mismo y decir, yo soy profeta, o yo soy siervo de Dios, o yo soy el apóstol de Dios. Iglesia, estamos en esos días en que las personas se autodenominan o se autoproclaman todos estos ministerios. Pero qué hermoso es cuando es Dios el que te honra, cuando es Dios el que levanta en alto, en honra tu nombre. Y de esta forma nosotros podemos decir que la honra y la gloria es dada a Dios por los siglos de los siglos. Y la palabra del Señor dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Entonces ellos le dijeron, te vamos a obedecer siempre y cuando, y estoy parafraseando el texto, siempre y cuando Jehová esté contigo como estuvo con Moisés. Amén. Era lógico que si Dios no estaba con ellos, o si Dios no estaba con Josué, ¿cómo podían apoyar a Josué? Pero si Dios está con un siervo, la iglesia lo va a apoyar, la iglesia va a estar al lado de ellos. Y por supuesto, la obra es de Dios, el trabajo es de Dios, y la victoria siempre va a ser de Dios. Y a Él sea toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Porque a Él le pertenece. Y vemos el último versículo de este capítulo 1 de Josué. Y dice, seguían en la conversación, cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos, dijo la tribu de Gad, de Rubén y de Manasés, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. En otras palabras, ellos se pusieron de una manera, por así decirlo, comprometidos al mandato o a los mandatos que les iba a dar Josué, diciendo que si alguien fuera desobediente a lo que él les mandara, esa persona tenía que pagar con su vida o tenía que morir. Y esas fueron las palabras de las tres tribus. Entonces, iglesia, hemos llegado al final del capítulo 1 de Josué y podemos ver que ellos se estaban preparando para la conquista. Dios es un Dios de orden y Dios prepara todas las cosas antes que se lleven a cabo. Iglesia, tú y yo debemos de ser sabios, entendidos y tenemos que prepararnos, amén, antes de llevar a cabo un plan, antes de llevar a cabo lo que el Señor tiene para nosotros. Y Dios había hablado con Josué, Dios habló con el pueblo de Israel, ya
Moisés había muerto, recuérdate de esto. Ahora quien estaba a cargo del liderazgo de Israel era el varón de Dios llamado Josué. Josué es el hombre o el líder del cual estaremos hablando durante todos los próximos capítulos, porque por supuesto debemos de entender que estamos en el libro de Josué. Acuérdate el versículo clave de esta noche, el versículo 9 del capítulo 1, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Hasta aquí concluimos con este estudio, iglesia, y vamos a hacer una breve oración. Voy a pedir al Señor que te bendiga, que te guarde y que te dé la sabiduría y la fuerza y el entendimiento para poder hacer su santa voluntad. Estos estudios no son estudios de una manera independiente a nosotros, porque son estudios que son aplicables a nuestra vida hoy en día. Estamos en pleno siglo XXI y estos estudios, o la palabra del Señor, sigue siendo la misma, la que nos alienta, la que nos da el aliciente necesario para poder agarrar fuerzas y seguir adelante en un mundo de tanta convulsión, en un mundo de tanto problema y dificultad. Necesitamos, usted y yo deberíamos de estar cerca del Señor para seguir las directrices del Señor, las direcciones que Él nos manda para seguir haciendo su santa voluntad. Y recuérdate, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Amén. Vamos a orar y así de esta forma vamos a concluir este estudio. Padre, te doy gracias en este momento por permitirme haber llegado a los hogares de mis hermanos en esta noche. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos y que la gracia tuya, Padre, que la fortaleza tuya sea con cada uno de ellos. Padre, yo entiendo, yo creo firmemente que sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, haremos grandes proezas. Contigo somos más que victoriosos. Tu palabra dice que en ti o contigo, Señor, somos vencedores, somos victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por prestarme atención a este estudio. Solamente en palabras finales, recuérdense, el domingo estaremos nuevamente a las 10:30 de la mañana para traerles el mensaje de la palabra del Señor, y esperamos que usted nos sintonice y amablemente ponga atención. Y recuérdese que nuestros servicios todavía no los tenemos en la iglesia, pero con la ayuda de Dios queremos ya pronto reunirnos y así estar ya juntos y verles, porque realmente les extrañamos mucho. Iglesia, sigamos orando y que Dios les bendiga, y la paz y la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hasta pronto.